Buenos días a todos, buenas tardes para quienes estén en otros países. Este es el primero de una serie de webinars de los miércoles que vamos a desarrollar de ahora en adelante, hablando, discutiendo, conversando, conociendo sobre diferentes aspectos de la gestión de proyectos en las organizaciones, en la vida, aspectos sobre capacitaciones, certificaciones, en fin. Y es un espacio abierto para que podamos tener una conversación entre ustedes, entre nosotros, con nuestros futuros invitados, en donde vamos a poder discutir, vamos a poder revisar conceptos, vamos a poder revisar ideas. Este primer webinar quisimos hacerlo para hablar de algo que nos afecta a todos en las organizaciones. ¿Cuál es el principal dolor de gestión de proyectos que tenemos en las organizaciones y cuáles son esas catastróficas consecuencias? Esta, esta situación que nosotros vivimos, que nos afecta en el día a día, tiene un inmenso impacto también en los resultados que nuestras compañías tienen en sus proyectos y por lo tanto en los resultados que la compañía tiene en el mercado y con respecto a sus metas estratégicas. Buenos días a todos, espero que estén muy bien, bienvenidos. ¿Ustedes creen que realmente hay problemas en la gestión de proyectos? ¿Tenemos problemas en la gestión de proyectos? Y no solo, como decía Mauricio, a nivel organización, sino con tus equipos. ¿Tú tienes problemas? Entonces, los invitamos a que nos contesten la siguiente encuesta, por favor, Mauricio. Por favor, se conectan aquí con Mentimeter. Lo que tenemos que hacer son dos cosas posibles, dos caminos posibles. Uno, hacer una lectura del código QR que ven en pantalla. Y el otro, ingresar a www.menti.com y usar el código que aparece arriba. O abajo también es el mismo, 733212. Por favor, entonces, ingresemos, demos un momento para que las personas vayan ingresando y podamos contestar la pregunta. Ahí estamos habilitando el chat y en el chat también encuentran el enlace para conectarse a esta breve encuesta, donde vamos a poder hablar y vamos a empezar a conocer cuáles son los problemas que más nos afectan hoy en proyecto. Correcto. Para que vayan pensando, ¿realmente hay problemas en gestión de proyectos? Y cuando vayamos a contestar, por favor, una palabra, dos palabras máximo. O sea, vamos al punto porque vamos a ver un gráfico que nos permite ver las palabras. Entonces, no queremos un texto muy largo porque desdibuja de pronto el ejercicio. Bueno, si quieres ya pasa Perfecto. a la siguiente Adelante, pantalla, las Mauricio. personas que falten por conectarse, ya en el chat está el enlace Está el link. y vamos a empezar aquí a recibir sus respuestas. Por favor, una o dos palabras que identifiquen cuál o cuáles son los problemas más importantes que ves en gestión de proyectos. Puedes escribirnos hasta 5 problemas. Entonces, En cada intento. Entonces, dale. adelante. Vamos viendo qué va apareciendo, Mauricio. Muchas gracias por diligenciar la encuesta. Definición del alcance. Okay. Okay. Expectativas, tiempo, comunicación, alcance, recursos, presupuesto, liderazgo, tiempo, agilismo, estrategia, riesgos, alcance, recursos, estrategia, comunicaciones, equipo, muy importante, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cosas, presupuesto, ok, comunicación está haciéndose grande, comunicaciones también, ok, Genial. muy bien, Adelante. muchas Faltan gracias. algunas personas. Por acá tenemos también en el chat definición de requerimientos, gestión del equipo, cultura organizacional. Sí, perfecto, muy bien. Bueno, yo creo que ahí estamos teniendo un insight muy interesante, ¿no, Mauricio? Pero yo te voy a hacer una pregunta. Yo creo que ya tenemos una tendencia, ¿no es cierto? En los más grandes: alcance, riesgos, comunicación, tiempo, recursos, comunicaciones, expectativas, definición de alcance otra vez, más o menos, ¿no? Presupuesto de nuevo. ¿Tú crees, Sí. Mauricio, que con base en estas respuestas que nuestro público, que las personas asistentes han dado,
¿tú crees que todos esos ítems, temas, preocupaciones, dolores, problemas, son problemas? La verdad, yo considero que muchos no son problemas. Considero que en realidad son consecuencias. Consecuencias, de acuerdo. Estoy Exacto. de acuerdo contigo. Estoy Y son, completamente de acuerdo. y son consecuencias porque creo que corresponden a esa punta del iceberg que muestra que debajo hay realmente un problema muy grande. Realmente vemos las consecuencias como en la metáfora del iceberg, ¿no? Pero no estamos viendo lo que está pasando debajo, que fue lo que hundió al Titanic. Ok, vamos a Exactamente. ello y eso es lo que queremos compartir con ustedes en esta sesión. Bueno, para quienes no nos conocen, hoy los acompañamos. Eh, bueno, acá tenemos a Mauricio Morales. Mauricio lo conozco hace 25 años, está trabajando en esto de ayudar a las personas, los equipos y las organizaciones a tener unos mejores proyectos como consultor, como mentor, como coach y dictando sus cursos. Su sistema de certificación PMP es reconocido en el medio. Entonces, alguien que sabe de lo que está hablando en términos, digamos que de gestión de proyectos desde el punto de vista tradicional. Y René Pascuas, un gran amigo, también como él dijo, desde hace 25 años nos conocemos y hemos trajinado a lo largo de muchas organizaciones, de muchos proyectos. René es una persona totalmente avesada en los aspectos ágiles, es una de las personas que yo conozco que más conoce, más sabe, más ha aplicado de manera efectiva agilismo en diferentes proyectos, un practicante de tiempo completo del agilismo, no solo en proyectos, sino también en sus emprendimientos, es emprendedor serial y hemos unido fuerzas y conocimientos para poder traerles a ustedes estos webinars cuya serie empezamos hoy. Muchas gracias, René, por estar aquí. Muchas gracias, Mauricio. Y no nos verán solamente las caras a nosotros, sino que ya tenemos un grupo de personas muy interesantes que van a venir a compartir este espacio, donde queremos tener un diálogo más que una presentación muy académica acerca de los problemas, las cosas que vemos todos los días en nuestros proyectos. Dale. Y quiero dejarlos con esta reflexión. Esto es lo que puede estar pasando en las organizaciones. Es probable que algunos de esos eventos que ustedes pusieron sean el último dominó, sean realmente la consecuencia de unas pequeñas acciones, conceptos, palabras que se dicen en alguna parte de la organización. ¿Y por qué consecuencias? ¿Consecuencias de qué? Por ejemplo, de una mala planeación. Muchos de los puntos que se pusieron acá en Menti evidencian problemas en riesgos, tiempo, definición de alcance, y eso está alineado con comunicación, con una planeación. ¿Será eso lo único? ¿Será que llegamos al fondo del asunto? ¿Será que el problema es un mal control? Si es que tenemos que hacer un control tradicional, ¿no? Que fue lo primero que me enseñaron a mí en administración, ni siquiera de proyectos. Un mal control, estamos gestionando mal el control acerca de lo que se hace, si se hace, con qué calidad se hace, en qué tiempo. Y eso va de la mano del monitoreo. En muchas organizaciones, lamentablemente, el monitoreo es cada 8 días o cada 15 días el gerente del proyecto que llega a preguntar qué se hizo, qué han hecho, cómo van. Y es un monitoreo que con toda ese gap de tiempo no permite realmente una gestión. Es terrible y esa situación a veces incluso pone a las personas técnicas de alto nivel, arquitectos, en una actitud bastante agresiva, incluso con nuestro desempeño, porque se han acostumbrado que algunos gerentes de proyectos efectivamente hacen eso. Una vez al mes, ni siquiera semanalmente, ¿cómo vas? Y es toda su gestión terrible. Mal equipo suena feo, ¿no? Suena agresivo.
Mal equipo, pero mal equipo ¿por qué? Contraté mal, seleccioné mal, estoy desarrollando mal la comunicación dentro del equipo y la gestión de un equipo de alto desempeño, los estoy llevando, no estoy dándole la capacitación apropiada al equipo, no tienen los saberes apropiados, aunque sean muy buenos en otros saberes. Entonces hay una cantidad de cosas allí en el equipo, ¿no? ¿Será que eso me está llevando a que mi proyecto fracase? ¿Es la ¿Y qué causa tal? raíz, Mauricio? Sí. ¿Y qué tal las malas definiciones? Ya hablaron de mala definición del alcance, pero ¿qué tal una mala definición de para dónde va el proyecto, de los objetivos del proyecto? ¿Qué tal una mala definición de lo que necesitamos hacer? Y sí que pasa, ¿no? Malas estimaciones. Y bueno, acá es para un diplomado, para una maestría, para un doctorado en estimación. Tal vez uno de los problemas más complejos que tenemos en nuestros proyectos, ¿verdad? Realmente llegar a una estimación apropiada. Y a veces con una estimación de alto nivel empezamos un proyecto y nos estrellamos, ¿no? Porque no hemos sido lo suficientemente detallados o no usamos la técnica apropiada para el proyecto y la situación, porque hay diferentes técnicas, hay que conocer las herramientas. Entonces, malas estimaciones nos llevan evidentemente a un sobrecosto, sobretiempo y pérdidas en un proyecto. ¿Y qué tal, René, los afanes? Los benditos y eternos afanes. Cuando todo proyecto tiene que estar para allá, cuando el vendedor, por ganarse el negocio, le dijo al cliente, sí, en 6 meses se lo tenemos y sabemos que no es menos de un año. ¿Qué tal cuando siempre aparecen los afanes cuando vamos llegando a la fecha final del proyecto y no se han hecho las cosas? Los afanes que llevan inclusive a que, por ejemplo, en proyectos ágiles se eliminen los dailies porque no, tenemos afán y el daily nos quita tiempo. Claro, ¿cuántas veces no han empezado ustedes un cronograma en un proyecto tradicional con 6 meses de retraso ya cumplidos? ¿Y qué tenemos que hacer? No, 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 hay que sacarlo a tiempo. O sea, esos 2 meses, 3 meses, no importan, ¿no? Y generan esos afanes, ¿no? Malas estimaciones también generan afanes, Mauricio, viene lo uno ligado con lo otro. Incumplimiento de terceros es un punto importante y cómo gestionamos nosotros a nuestros stakeholders, por un lado, y cómo gestionamos a nuestros proveedores por el otro. Y entonces ahí viene un tema de sincronización. Imagínense que un proveedor esté trabajando en tradicional y tú estás trabajando ágil o al contrario. ¿Cómo se ponen de acuerdo con las entregas? ¿Ok? Y es algo que parece banal y que he visto en organizaciones que causa unos problemas terribles. Y ahora no hablemos de stakeholders que están muy ocupados. Es que soy un hombre muy ocupado, no tengo tiempo para darte las especificaciones y se va atrasando, atrasando, atrasando tu proyecto. Y ahí lo curioso es que muchas veces esos incumplimientos de terceros no son de fuera, son de nuestra misma organización. Queremos que el proyecto termine a tiempo, tenemos afán porque termine a tiempo, pero nos cancelan reuniones, nos cancelan definiciones de alcance, nos cancelan eventos importantes del proyecto. O procesos que son sombrilla, ¿no es cierto, Mauricio? O sea, procesos que son sombrilla, logística, operación, el pago de nómina, o sea, cosas que son sombrilla para el proyecto, están atrasados, incumplen, y entonces eso genera problemas dentro de un equipo. Hay muchas ocasiones en que un gerente no se da cuenta de un retraso en un pago para el equipo de desarrollo, por ejemplo, todas las consecuencias que trae. ¿Y qué tal la mala capacitación? Sabemos que hay muchas organizaciones que mantienen grandes esquemas de capacitación para las personas, que son muy importantes. Sin embargo, ¿estamos escogiendo la capacitación adecuada? Solamente pensemos en algo. Inclusive pueden levantar las manos. ¿Quién ha recibido una capacitación en gestión de proyectos que se ha limitado a presentar un libro en diapositivas? Pueden levantar las manos y ahí podemos ver cuántas veces una mala Las dos manos. capacitación ha sido causa de muchos problemas. Mire, Bueno, capacitaciones. nos dicen en el chat que se conectan desde Cusco, que hay clientes que también sabotean.
Y eso es Sí. cierto, cuando tienes una mala gestión del cambio y de stakeholders, muchos se vuelven enemigos, ¿no? Terrible. No es que haya mala capacitación, Mauricio, es que no hay. No hay capacitación. Bueno, entonces, y dejamos al final algo que pasa mucho, ¿no? Y nos pasa mucho, sobre todo, digamos que en lo que Mauricio viene trabajando, tiene muchos años y la gente ha tenido la capacidad de tener una madurez y una comprensión. Y aún así tenemos discusiones con Mauricio al respecto de las prácticas, ¿no? Y aunque es algo que debería estar maduro en las organizaciones, resulta que no. Es malentendido, superficialmente entendido y se aplica como lo entendí, sin tener un mentor, sin poder validar, sin un curso decente. Entonces empezamos a tener prácticas y a cambiar de prácticas como bala de plata, ¿no? Así como cambiamos de herramientas. El síndrome de la bala de plata que siempre dices tú, Mauricio, de no me funciona, entonces cambiemos. Y resulta que el problema está por dentro. No aplicamos una práctica apropiadamente, no la entendemos, no tenemos procesos básicos, no tienen que ser procesos kilométricos que me lleven meses, no, procesos básicos que tengamos todo claro. No escogemos la herramienta apropiada. Empezamos con esas peleas, Mauricio, ¿no? Mm. Que Mauricio y yo no tenemos. Sí tenemos discusiones muy interesantes en ese sentido, pero eh, este proyecto es para gestionar tradicional, para gestionar ágil, para hacer un híbrido si tengo la madurez para hacerlo, porque es que las herramientas no sirven para lo mismo. Yo no saco un tornillo con un martillo, yo lo saco con un destornillador y necesito las dos herramientas porque eventualmente voy a tener que clavar un clavo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta eso, usar la herramienta apropiada y usarla bien, saberse asesorar. A veces vemos una certificación muy corta y ya pensamos que podemos hacer una adopción en una organización y normalmente uno aprende con un maestro, ¿no? Sería como aprender, yo digo lo mismo, como aprender artes marciales solo. Les cuento una historia, yo intenté hacer eso, ¿no? Yo intenté aprender a ser un monje Shaolin con un manual que me compré en el centro de la ciudad de Bogotá, un manual que me costó poco, ¿no? Y entonces, claro, yo me ponía a tratar de hacer la práctica yo solo con el manual y realmente se imaginarán el resultado, ¿no? Tuve varios chichones eh, y no lo logré. En otra ocasión ingresé a una academia de artes marciales y mi maestro me guió muy bien y logré avanzar bastante en el tema. Y Pasemos el esto, siguiente. Ajá, sí, dale. y hay muchísimas más causas. Aquí en el chat nos dicen, por ejemplo, clientes que sabotean, no hay capacitación. Recibir la capacitación por cumplir un programa. Ay, eso El, sí que lo he visto. mm, el director de la empresa no respeta los protocolos. Imagínense eso. Bueno, La capacitación típica, prueba y eso está error. interesante. Sí. Sí. ¿Cómo lidiar con metodologías de proyecto en grandes empresas que en algunas ocasiones son tan difíciles, imposibles de cambiar, mejorar? Procesos, cambios en grandes empresas tienden a tomar tiempo y muchas veces burocracia. Eso es importantísimo y creo que parte de lo que vamos a hablar hoy, yo dejaría completar esta respuesta de la pregunta de Jorge para el final, porque parte de lo que vamos a hablar hoy va a responder eso. ¿Ok? Ujú. Correcto, el equipo no se deja guiar, hay que saber llegarle a un equipo porque a veces son complejos, ¿no? Y, Bueno, dale, y Mauri. dice, se requiere el apoyo de la alta gerencia. Por ahí vamos. No tomar decisiones con evidencias y datos, sino con yo creo o me parece. O cuando el cliente me contrata para que le implementemos el proyecto, pero me quiere imponer sus dinámicas. Esa es otra. Imagínate cuando yo creo, me parece, ¿no? No sé si han trabajado, la pregunta no es para responderla, pero creo que sí. No sé si han trabajado con personas que según amanecen toman decisiones, ¿no? Mm. Entonces, si los chocaron esa mañana, tienen una decisión distinta de si se despidió muy bien de su esposa y todo feliz. Entonces, he tenido situaciones así en las que las personas son cambiantes muy fuertes, ¿no? Eso me Bueno, decían en una entidad estatal. Aquí los proyectos van según el genio del almirante. Así decían. y Bueno, almirante. Pero bueno, entonces yo creo que ya nos quedó claro en el punto anterior, ¿verdad? Cuando estábamos viendo esas consecuencias
de tener problemas en nuestra gestión de proyectos. Pero entonces nos vamos a quedar simplemente en esa enumeración que ustedes ya nos vienen además ayudando en el chat, porque todos tenemos nuestras experiencias que son muy valiosas, ¿no? Sino que además vayamos un poquito más allá entre todos, ¿no? Un poco más allá. ¿Cómo encontramos la causa de esto? ¿Qué es lo que queremos de pronto llegar en este momento en nuestra presentación? Y lo que vamos a Sí, ver son algunas preguntas, ¿ok? Lo que vamos a ver son algunas preguntas como interesantes que nos hacen pensar mucho. Cada una de estas preguntas, yo le decía a Mauricio, Mauricio, cada una de estas preguntas da para un diplomado, total. pero vamos a hacerlo un poquito más superficial y queremos es dejarles a ustedes allí, aparte de la conclusión a la que llegamos nosotros y queremos compartir, queremos dejarles allí como esa duda de por qué no piensan en estas preguntas y vamos yendo cada uno en las circunstancias que tiene, en el contexto que tiene, en los proyectos, los equipos, contestando esas preguntas. ¿Sí? La primera, ¿qué impide una adecuada gestión? Y es amplísimo, ¿no? Pero a veces uno no sé, por estar metido en la operación todo el tiempo no se hace esas preguntas. Mauricio, ¿qué te impide una adecuada gestión en tu ambiente? Varias de las cosas que ya están en el chat pueden ser la respuesta. Ujú. Mi jefe no apoya. Yo estoy tratando de aplicar agilismo y mi jefe está muy en lo tradicional y me está pidiendo cronograma. Eh, ¿Qué me está impidiendo? El sueldo. No estoy siendo competitivo con los rangos de sueldo actuales y la gente me está rotando mucho, me coge de escampadero. ¿Por qué? Porque no los estoy reteniendo con sueldo. No tengo sueldo, no tengo un sueldo emocional y así sucesivamente. Una cantidad de cosas que son diferentes por organización, son diferentes por equipo, ¿no? Incluso por equipo dentro de una organización. Y mira lo que dice Michelle. Ajá. Lo que yo he visto, todos creen saber de proyectos, porque han trabajado o han hecho parte de un proyecto, pero pocos estudian y tienen experiencia real en lo que es gerencia de proyectos. Es decir, opinamos como expertos en lo que no sabemos. El desconocimiento, exacto. Correcto. Y Pienso eso pasa también, mucho, Mitchell, cuando lo que decíamos, ¿no? Una persona recién certificada en cualquier certificación, entonces ya cree que tiene el nivel de maestría y puede ujú, llegar a opinar, a hacer cosas avanzadas, ¿no? Interesante eso. El desconocimiento, dice John. desconocimiento. Y mira, la rotación también es muy común en mi compañía y eso tiene mucho impacto, eso es cierto. Pero si Muchísimo en este pensamos en momento. eso, y yo creo que René es más experto que yo en esto, en gestión del conocimiento, en realidad, si estuviéramos en organizaciones maduras en gestión del conocimiento, la rotación tendría impacto, pero no al punto de que no se pudieran hacer las cosas. Si en tu organización todavía se depende de determinadas personas para hacer determinadas cosas, creo que hay mucho que hacer ahí de parte de gestión del conocimiento. Sí, tenemos que reaccionar con las herramientas que tenemos porque tenemos una situación que se está presentando y que no va a dejar de presentarse, antes se va a agudizar con los años y pues tenemos que aprender, hay que aprender a manejarlo. Y la gestión del conocimiento nos ayuda a tener una reacción más rápida, sí señor. Exacto. Aquí hay una pregunta de Cristian. ¿Cómo lidiar con un mal clima de proyecto y cambiarlo? Por ejemplo, el cliente o equipo del proyecto no son abiertos al cambio, a admitir errores y demandan todo, nunca satisfechos. ¿Hasta qué punto se puede lidiar con esto? Hay dinámicas muy interesantes desde el Agile Coach y desde la psicología para lograr esto, ¿no? Una genérica, digamos, es tener retrospectivas apropiadas con dinámica apropiada, ¿no? Porque es que hay 10.000 técnicas para hacer retrospectivas. Con una técnica apropiada de retrospectiva, tú puedes llegar a encontrar qué está pasando, hacerle ver a las personas que están realmente haciendo algo de lo que no son conscientes muchas veces, no es algo de maldad. Yo te aconsejaría, por ejemplo, que usaras 6 sombreros para pensar, hicieras una retrospectiva con 6 sombreros para pensar y rotaras los sombreros para que los demás se puedan poner en el papel del otro y analizar las circunstancias desde puntos de vista distintos. Dale, Mauro. Esa es una muy buena técnica. ¿Qué tal? ¿Quién tiene realmente a cargo los proyectos? En muchas organizaciones se ve que sí, se nombra un gerente de proyectos y le dicen este es el gerente de proyectos.
pero es una persona a la que le toca pedir permiso para todo, a la que todo le toca consultarlo, que no puede tomar una decisión sobre el equipo si no tiene que ir a una instancia superior o a varias instancias. Y terminan siendo estas las que le dicen qué hacer. ¿Te has visto en esa situación? ¿Quién debería ser realmente quien esté a cargo de los proyectos? ¿Qué clase de gestión se está haciendo, no? Y ya nombrábamos algunas cosas, como ese tema de, oye, tu gerente de proyectos una vez al mes te pregunta cómo vamos para hacer un informe que normalmente es un cronograma solamente y que a veces ni siquiera es el cronograma real. Entonces, la gestión va mucho más allá. ¿Cómo estás gestionando tus equipos? ¿Cómo estás gestionando la emoción? O sea, el ambiente emocional de tus personas, de tus equipos, de tus colaboradores. ¿Cómo estás gestionando los retrasos? ¿Cómo estás gestionando el error? ¿Castigas el error? ¿Ok? Entonces, esa pregunta es, ¿qué clase de gestión se está haciendo? Yo estoy acompañando, desbloqueando, facilitando, liderando, o estoy siendo una persona que aparece una vez al mes a preguntar cómo vas. Y esto da para otro curso, para un diplomado, ¿no, Mauricio? Total. Y mira esto, ¿qué se ha implementado si la hay como metodología de gestión de proyectos? Es O más, cada gerente hace lo que bien puede. o cada gerente hace, ¿sí? Mira esto, si en tu organización alguien ha llegado a decir, vamos a implementar la metodología PMI o la metodología Scrum, ya sabemos que el desastre está cantado. Porque ya sabemos que la persona que dijo eso no conoce realmente qué significa implementar una metodología. En muchas organizaciones ve uno que la metodología son 47 formatos, 3 listados y pare de contar. Es más, he conocido organizaciones donde los días más ocupados de los gerentes de proyectos son los viernes. Y preguntaba por qué. Porque los viernes están llenando los formatos y el lunes se evalúa el cumplimiento de la metodología por la cantidad de formatos que llenaron. No por si el producto va bien, si estamos generándole valor al cliente, si los equipos no nos van a rotar al día siguiente y se van a ir. Bueno, mira que Jorge nos dice, sucede frecuentemente que el desarrollador quiere crear procesos que no son los adecuados. Hay que liderar y mostrar el camino, evangelizar para que eso pase. Los desarrolladores, yo vengo del mundo técnico, yo fui desarrollador muchos años, y sí, los desarrolladores podemos ser bastante tercos. Y Robin dice, en mi caso, cuando las empresas familiares se vuelven companies y por su éxito comercial los dueños se vuelven como emperadores, a pesar de que crean cargos o posiciones para cubrir todos los nuevos desarrollos, continúan interviniendo, no siempre positivamente, en los proyectos, cambiando a su modo, a su acomodo o a su modo todo lo que tratamos de innovar en proyectos. Y es muy difícil hacerle ver que aunque es el principal interesado, debe saber delegar, de ahí el desorden y algunos malos resultados. Claro, por eso es que el primer punto tal vez de toda gestión del cambio, Mauricio, empieza por ahí, ¿no? Por ahí. Empieza porque la alta gerencia esté sincronizada, porque si no hay sincronización, nada que hagas, por bueno que sea, para la organización, para los equipos, para los proyectos, para los clientes, para los productos, va a funcionar. Además, ahí podemos ver claramente la falencia de la misma gestión del proyecto de crecer la empresa. Hay una forma de crecer empresas. Imagínense a Mark Zuckerberg haciendo toda la programación de cómo funcionan los ads hoy en día, o haciendo la programación de cómo se ven los reels en Instagram. No, la empresa no puede crecer de esa manera. Por eso hay una frase que me gusta mucho, no me acuerdo quién la dijo, pero si tú eres la persona más inteligente en la sala, estás en la sala equivocada. Y lamentablemente en muchas organizaciones, como lo hizo Robin, usualmente familiares, la persona más inteligente en la sala sigue siendo el dueño y no deja ser. Y entonces, si tú no contratas personas más inteligentes que tú para que hagan esos trabajos, pues bueno, ya Henry Ford nos lo enseñaba claramente, ¿no? Yo contrato gente más inteligente que yo. ¿Ok? Así gano un juicio además, ¿no? ¿Quién gobierna la gestión de proyectos en tu organización? Si estás en una organización relativamente madura,
seguramente tendrás una PMO. ¿Esa PMO realmente gobierna o solo definió hace un tiempo la gestión de proyectos? ¿En qué nivel la gestión de proyectos se mejora a sí misma? ¿En qué nivel se diversifica según el tipo de proyecto? Existe en el mercado y en las organizaciones hoy en día una, una batalla campal sobre, ¿somos ágiles? No, somos predictivos. No, empresa que hace edificios queriendo ser ágil y empresa que hace software sigue siendo predictiva, cuando en realidad cada proyecto tiene su forma de hacerse. No hay una sola metodología, ni hay una sola forma correcta de hacer los proyectos. Eso depende de cada proyecto específico. Y sin Claro. embargo, seguimos viendo metodologías monolíticas, llenas de formatos, que tienen que hacerse así, con apenas unos pequeños puntos de decisión para ver si hago o no este formato. Mauricio, quedándose en la forma y no en el fondo. Entonces tú llenas un formulario y ya estás gestionando el proyecto. Oye, ¿Sí? ¿sí? Sí, tú haces una rutina de reuniones mal facilitadas y entonces ya estás haciendo Scrum. O ¿Mm? tienes un tablero de Kanban mal manejado donde no gestionas el work in progress apropiadamente o los cuellos de botella si estás usando Kanban y estás haciendo Kanban o estás haciendo Scrum. Entonces es realmente un tema complejo, sí señor. Mira lo que dice Erika. Lo que he visto Eso. en mi experiencia es que con un correcto proceso de comunicación con todas las áreas, es la clave resaltar lo que más adelante nos puede impactar. Claro que comunicar correctamente es un tema que realmente demanda mucha atención. Y es que la comunicación no es realmente el fuerte de muchas de las personas que, como en el caso mío y el de René, llegamos a gerencia de proyectos por ser los mejores técnicos. A ninguno de nosotros, o yo no sé a ti René, nos dieron en la universidad una cátedra de comunicación efectiva. Y gestión de equipos, liderazgo, coaching, mentoring, cómo capacitar y ser claro, cómo comunicar a un grupo o a No, una sola persona, cómo dar feedback o recibir feedback. de hecho, a mí mi carrera como gerente de proyectos y el cargo como gerente de proyectos casi me dura un solo día. Mi primer peor error cuando me lanzaron a gerente de proyectos, que no sabía nada y no había capacitación, fue pasarle al cliente un memorando diciéndole que si no entregaba para el viernes lo que tenía pendiente, suspendíamos el proyecto. Más me demoré yo en pasar el memorando que en recibir la llamada de mi jefe. Me están pidiendo su cabeza. ¿Cómo este bruto? ¿Cómo fue a hacer eso? Enséñenme a comunicarme. Discúlpame, No tengo ni idea. me río de nervios, no, no burlándome, Mauricio. Yo también tenía nervios, pero no risa. Pero no risa. Johan Gustavo dice, el ego de una persona es fatal para un proyecto y eso lo vemos en la actualidad. Y creo que lo estamos sufriendo y tenemos que aprender a manejarlo muy bien, porque en la medida que nuestros desarrolladores se están volviendo divas, ¿ok? Creo que Ujú. entienden a qué me refiero. Esos egos se hacen más grandes en el equipo, ¿no? Y así es difícil. Pero los egos en Exacto. general, mal manejados, tienes que aprender de pronto a saber con quién estás hablando y a tratarle, a manejarle el ego, ¿no? Hay una herramienta en el que se maneja mucho en el ambiente comercial que es DISC. Es un test que se usa para contratar, pero que tú también puedes verlo con comportamientos y como poder adaptar un poco cómo le llegas a una persona, porque tú no le puedes llegar a una persona muy dominante de la misma persona, de la misma forma que a una persona muy tímida, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿qué percepción hay sobre el gerente de proyectos? Eso es muy importante y uno se puede quedar en la superficialidad de ¿y por qué me tiene que importar eso? Yo hago mi trabajo. No, o sea, todos debemos ser analizados, nosotros debemos ser también nosotros mismos, debemos evaluarnos, nosotros mismos debemos ver cómo vamos, porque ¿cómo hace uno para mejorar y para que las cosas anden bien si no sabe en qué anda? Si Y no es que sabe ahí si hay está un bien, si problema, comunica bien, si trata bien, si... ¿sí? Señor. Y hay un problema grandísimo. Esa palabra, gerente de proyectos. Levante la mano quien se ha topado en organizaciones
o ha encontrado organizaciones donde no permiten que se llame gerente de proyectos porque el gerente es el gerente financiero, el gerente de talento humano, el gerente de operaciones. Mire, entonces, ni siquiera permiten que se llame gerente de proyectos. Viene a quitarme mi trabajo. Ese no está a mi nivel. O Entonces, a veces coordinador lo llaman, dice Johan, coordinador, pero a veces pasa líder. el contrario, Mauricio, que entonces tú llegas y, ¿qué eres? ¿Cuál es mi cargo? Gerente de proyectos. Y llega y se sube como 3 metros y empieza a levitar. Y Es, entonces los colaboradores no son colaboradores, sino esclavos. eso me ¿Sí? acuerda, René, una vez que tuve la oportunidad de hacer un proyecto de gestión documental para implementación de SAP en una empresa de servicios públicos. Y el proyecto de gestión documental era una parte chiquitica del gran proyecto SAP. Sin embargo, nos dimos cuenta de que todo lo que habían definido, todos los procesos que habían definido para la implementación de SAP estaban mal, porque no había forma de cumplir con la gestión documental como lo tenían ellos. Entonces pedimos reunión con el gerente del proyecto SAP. ¿Y dónde está? Cuando me dicen, no, mire, allá en la esquina, que hay un gran cubículo cerrado, esa es la oficina del gerente del proyecto SAP. Ah, bueno, voy yo. Dos secretarias al frente. Sí, a la orden. Bueno, es que es para hablar con el gerente. Un momento. ¿Puede pedir la cita para dentro de 8 días, media hora, a las 10 de la mañana? Yo, pero es que es urgente. Lo siento, pero el doctor no atiende si no es con cita y solamente lo puede atender ese día a esa. Dos secretarias, un gran cubículo cerrado, llamarse gerente de proyecto. Es absurdo. No, Mauricio. Imagínate lo que, hablando de ese tema de la percepción que hay, ¿no? Les cuento una historia eh, que en el caso de gente que habla tanto como nosotros es como 50% verídica. No, mentira, 100% verídica. Eh, Llego yo como gerente de proyectos. En esa época gestionaba usando el PMBOK en esa compañía. Y acabo de llegar, primer día, me le acerco al arquitecto de uno de los proyectos en los que estaba, porque además la forma de trabajar en esa época, que sigue siendo en la actual, esta semana en un curso me dijeron que sigue pasando lo mismo en muchas organizaciones. Yo trabajaba más de 5 proyectos al mismo tiempo. Lo loco que parezco es por eso, ¿no? Estas canas yo tengo 23 años nomás. Entonces, llegamos a hablar, o sea, fui al puesto donde estaba el arquitecto y lo saludo y le digo, hola, Pepito, para no decir nombres, y el tipo se queda mirando su teclado, digitando y ni siquiera me voltea a mirar. Uy, Primer acercamiento al primer proyecto en mi trabajo en ese momento, primer día de trabajo. Eh, Él no sabía que yo tenía un background técnico y no sabía pues quién era yo, no me conocía. Después nos hicimos grandes amigos con Pepito y lo que me decía Pepito es, yo considero que los gerentes de proyectos no deben existir. Causan más problemas de los que solucionan. Solamente vienen una vez al mes a decirme cómo voy. Déjeme trabajar, yo sé lo que estoy haciendo. Yo no necesito un gerente de proyectos de ese estilo. En cambio, con la manera como yo lo estaba gestionando, nos volvimos muy productivos, hicimos que los equipos en los que él era arquitecto también fueran muy eficientes, porque era otra cosa, ¿no? Y él se acostumbró a que yo gestionaba, obviamente muy diferente, también del mismo conocimiento de que eso no es gestionar proyectos y que eso no sirve para nada. Entonces, esa percepción puede ser un problema gravísimo, gravísimo para cualquier proyecto, para la organización. Desdibuja un equipo, hace que haya retrasos, malos, malos proyectos en general, malas definiciones, solo por la percepción, ni siquiera por la realidad, solo por la percepción. Porque fíjense, yo llegué y él no sabía quién era yo, no me conocía y ya estaba reaccionando ante algo que él esperaba que fuera de esa manera. ese es el problema de la caverna de Sócrates. Estamos Sí, acostumbrados a lo que nos han vendido, a lo que nos han dicho, lo que nos han dicho en malos cursos de gestión de proyectos.
Claro, mira lo que dice Germán, Mauricio, que lo decimos nosotros. Hay quienes ven al gerente de proyectos como el secretario del proyecto. Y Ah, eso sí sí, que lo criticamos Mauricio y yo, el que que se hace convierte en actas. el, es el secretario. O en agilismo es el que hace el que llena los documentos y no el que gestiona. Es terrible. Exacto. Y Mitchell mira, dice, ¿qué sí, decías? Ah, dale, no. dale. Bueno, Walter, así es como cuando se implementan sistemas de calidad en las organizaciones. Por eso lo primero que pide la ISO es la revisión por la dirección, para que ésta sea la primera comprometida con esa causa. Eso es súper importante. Sin embargo, mira lo que dice Diego, los formatos son una tara de la gestión de calidad. Y yo no critico eso, yo critico es la forma como se ha implementado. Ah, es que es quedarse en ¿Cuántas la forma. ¿Sí? ¿Cuántas organizaciones no adoptaron ISO solo para tener el sellito? Conozco varias, sí, señor. ¿Sí? Dice ¿Cómo Mitchell, saber? es, Sí, es sigue. que preguntar, es que preguntar cómo vamos y presentar números en una PPT no es gerencia de proyectos. Y eso es lo que creen que un gerente de proyectos hace en los proyectos. Exacto. Esta pregunta es importante. ¿Cómo saber qué se considera proyecto y qué no? Mira, piénsalo de esta manera. El proyecto es algo que difiere de la operación. Simple. Si tú estás en un supermercado de grandes superficies, la operación diaria es poner pedidos, recibir pedidos, facturar, atender a clientes, en fin. ¿Qué es un proyecto? Que vamos a abrir otro almacén. ¿Qué es un proyecto? Que vamos a lanzar una campaña publicitaria. ¿Qué es un proyecto? Que vamos a lanzar una página web. Lo que difiere de la operación es un proyecto. Pero ¿qué sucede en muchas organizaciones? Como es un ente extraño, lo atacan todos los glóbulos blancos de la organización y lo rechazan, empezando por la misma gente. No me saque de mi operación, que es lo que yo sé hacer. Y los mandan a algo llamado proyecto. Eso se llama fagocitosis. Exacto. Sí. Las metodologías de llevar la gestión de proyectos no importan si es nivel bajo o alto, si no hacemos el uso de la más importante, la gestión de comunicación. De acuerdo, Leonid. Las Com- comunicaciones son el 90% de la valía de un gerente de proyectos está en su comunicación efectiva. Bueno, Acá hay una pregunta de Cristian. ¿Hasta qué nivel y en qué medida se debe aplicar la gestión de monitoreo y seguimiento? ¿Cómo evitar el micromanagement, que en mi opinión es un esfuerzo mal aplicado e innecesario muchas veces? Tu opinión en agilismo, René. pues es que es contrario completamente al micromanagement, ¿no? Nosotros damos poder a las personas y a los equipos para que hagan lo que saben hacer y estamos desbloqueándolos, guiándolos, haciéndoles mentoring, coaching, aceitando la máquina, digo yo, para que todo ande perfecto y ellos puedan hacer lo que saben. Entonces es lo contrario. ¿Para qué contratas tú en el caso de software, un desarrollador senior que te vale 12 o 15 millones para decirle tú lo que él tiene que hacer? Pues contrátate un junior. ¿Sí? Exacto. Si Y va a es hacer caso, que contrátate un junior. la gestión es eso. Nadie ha dicho, por ejemplo, que porque hacemos gestión de proyectos utilizando estándares del PMI o hacemos gestión del proyecto utilizando agilismo, tengamos que hacer micromanagement. No. ¿Qué es lo que necesitamos saber o tener? Visibilidad. La pregunta que yo siempre hago y que también deberías hacerla en proyectos ágiles es, ¿sabes exactamente quién tiene que hacer qué en tu proyecto mañana? Si la Mauricio, respuesta es no, ¿ese quién, ese quién el, sabe lo que tiene que hacer mañana? ¿sí? Es porque estamos de los dos lados. O sea, la Exacto. persona sabe. Y la persona sabe qué tiene que hacer. La Disculpa que respuesta debe ser sí. ¿Qué tienes que hacer para llegar a responderla? Es tu gestión, es tu seguimiento, es tu control, es tu planeación. Tú como gerente Correcto. de proyectos no puedes llegar cada 8 días a preguntar qué pasó. Tú debes saber mañana qué debe pasar y de acuerdo a eso, qué debe pasar pasado mañana. Pero
No estás al cabo de saber, y en eso se junta el agilismo, qué debe pasar en un mes. No lo sabemos. Tenemos una guía somera, pero la pregunta Los, que sí se debe responder es esa. sí. ¿Qué tiene que hacer? ¿Quién mañana? Los judíos dicen, tú cuida los millones, yo cuido el centavo, ¿no? Ujú. Entonces decía mi Eh, abuela, cuide los y centavos que los millones se cuidan se solos. cuidan solos. Si tú ves el tema en gestión de proyectos, es muy parecido. O sea, si tú cuidas el día, los meses y los años se cuidan solos. ¿Ok? Y no Acá es hay algo muy interesante. micromanagement, es No, no, visibilidad, no, 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 es gestión. es Hacer la gestión. tarea, hacer una reunión al mes para decir cómo vas no es gestión. Bueno, mira lo Exacto. que dice Mitchell, sobre todo el micromanagement que quiere el cliente. Oye esto, que quiere que le hiperdetalle el cronograma y no entiende la EDT. Exacto. ¿Cuántas veces hemos hablado nosotros de Uy, eso, Mauricio? Dios mío. Que la EDT no la entienden, no la hacen, no la saben hacer, Dios mío, y cómo pueden Yo hacer la un proyecto pregunta sin que EDT. siempre le hago a la persona que quiere el cronograma detallado es esta. Por ejemplo, René, te la pongo a ti. Dale. Supongamos que estás en tu oficina. ¿A qué hora sales? 5 de la tarde. Ahora dime, por favor, exactamente, ¿a qué hora llegas a tu casa hoy? 6. Listo. Hagamos una apuesta. Te apuesto $1,000. ¿A Si que no no? estás en la puerta de tu casa a las 6:00, me pagas $1,000. ¿Apuestas? No. La respuesta va a ser no, seguramente si vivimos en una gran ciudad como, o una ciudad desordenada como Bogotá. Pero me dijiste Eh, con toda seguridad 6 de la tarde. que sí. Lo que pasa es que ahí hay unos temas más complejos, ¿no? Pero bueno, avancemos. Sí. Porque es que nos ponemos a hablar de eso y hay muchos temas. Es Sí, otro diplomado, Mauricio. exacto. Bueno, dice Jorge, y yo estoy de acuerdo. Yo trabajo en SAP y me disculpo, pero no todos los PM somos así como lo menciona. Ah, Claro, no, 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 no no, no. todos son así. Existen PMs buenos, existen PMs que saben lo que tienen que hacer. Sí, O si no, no habrían proyectos exitosos. exacto. Como estamos hablando de, o sea, no es que hablemos en negativo, generalizando, estamos hablando en este webinar de nuestro principal dolor en gestión de proyectos, entonces estamos hablando en ese sentido, pero no, Sí. es evidente. Nos Y hemos me encontrado con gustaría muy saber valiosos. o evalúa, Jorge, seguramente en tu organización para poder ser ese gerente de proyectos y hacer esa clase de gerencia de proyectos que es la que todos esperamos que se haga, ¿qué tan fácil te lo pone la organización? ¿Qué tanto apoyo tienes de la organización? Súper importante. Bueno, ya hablamos de esto. ¿Cuál es la idea de ¿De qué qué es es gestión? gestión de proyectos? ¿Cómo es un día de gestión de proyectos? Eso es para otro diplomado, pero es interesante pensar que cómo organizas tu día lo hace exitoso o no. Y eso Mm. hablamos cuando hablamos de crear hábitos, por ejemplo, ¿verdad? Que nos dicen, ya sea Charles Duhigg en El poder de los hábitos o James Clear en Hábitos Atómicos o tantos libros que hay al respecto, nos dicen, oye, como tú comienzas tu día, va a ser el día, ¿sí? Como tú organizas tu día, va a ser tu día. Y Como la haces pregunta aquí algo, es, haces todo. correcto, y la pregunta aquí es, ¿tu día cómo está organizado? ¿Está organizado? ¿Solo apagas incendios? ¿O realmente tienes tiempo para pensar estratégicamente, para medir, para hablar, para hacer coach, para ver cómo está tu equipo, para resolver los problemas realmente hiperrelevantes que tienes en tu gestión de proyectos? Que no es preguntar cómo vamos. Entonces, eh, estamos hablando con nuestras personas, estamos teniendo feedback, estamos viendo realmente cuáles son los bloqueos que existen en este momento en el proyecto y estamos gestionándolos para desbloquearlos. Estamos viendo si se va a materializar un riesgo. Es- Tenemos que tener dentro de nuestro día esa capacidad de ver el proyecto y gestionar el proyecto en toda su magnitud, ¿no? Y ese es el día de gestión. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué hago? Por Eh, eso, ¿cómo llegamos entonces a descubrir esa causa raíz? Y yo quise hacer
ejercicio con René de ir desde abajo hacia arriba, desde el trabajo que se hace, el trabajo que estamos haciendo para generar el producto del proyecto es el adecuado. Se está haciendo un producto, un buen producto. Eso nos lleva entonces a las capacitaciones que se recibieron fueron las adecuadas para poder hacer ese producto y hacer esa gestión. René. Eh, entonces, yo creo que es muy importante, Mauricio, la forma como lo asumimos, ¿no es cierto? Ver esto como de lo general a lo particular, empezando por el trabajo, ¿no es cierto? Y yendo a ver, oye, hicimos el trabajo, oye, las capacitación, ya hablamos del tema, ¿no es cierto? Un poco, fueron las correctas, contratamos correctamente, porque en el fondo también puede ser eso, ¿no? Contraté tan mal que tengo que capacitar desde el comienzo, no sabe ni gatear, ¿ok? Y en las prácticas, unidas con todo eso, oye, estoy ejecutando las prácticas correctas para mi equipo, para el momento de madurez de mi equipo, para el momento de madurez de la empresa, para el proyecto en el que estoy. Porque en alguna ocasión, Mauricio, una empresa en la que hemos trabajado los dos, una de oil and gas, pasaba eso, ¿no? Trataban de aplicar prácticas como cruzadas en proyectos de tipos distintos. Luego quedaron como muy claros en que para un tipo de proyectos estaba bien utilizar una metodología, un proceso más tradicional, mientras que para otros proyectos podían usar agilismo, ¿ok? Y permearse los unos con los otros porque las herramientas están ahí para usarse. O sea, yo no tengo que usar martillo siempre para todo, ¿ok? Entonces, las prácticas, muy importante. Luego, entonces, dale. Y las implementaciones de esas prácticas, ¿cómo se hicieron? ¿Realmente son implementaciones adecuadas a la organización, a la gente, a los proyectos? ¿O fue implementación del libro? Implementación copiada del libro. Y ahora tenemos que hacer esto. Pongamos un ejemplo sencillo. Valor ganado. Levanten la mano, por favor, las personas que cuando les enseñaron valor ganado, les dijeron, estas son las fórmulas, se las tienen que aprender. Mire, empiezan a levantar manos. Vean eso. ¿Sí? La peor forma de aprender valor ganado era aprenderse las fórmulas. Uno no entiende qué significa eso. Es como tratar de entender física en quinto bachillerato, cuando le ponen a uno fuerza igual a masa por aceleración. ¿Y eso de dónde viene? Apréndasela. Y Y ya. luego los problemas de los que siguieron en física. Eh, Luego, entonces, de la mano de las implementaciones y de las prácticas vienen los procesos, ¿no? ¿Será que los procesos son los culpables? ¿Tenemos muchos procesos? ¿Tenemos muy pocos? ¿No tenemos ninguno? ¿Será que nuestros procesos no son claros? ¿Será que no son transparentes y los conoce el área de procesos y la organización realmente no los conoce? Es decir, tenemos procesos para la certificación, pero no procesos para vivirlos. ¿Los procesos tienen sentido? ¿Los procesos se modifican con el tiempo cuando las condiciones del mercado, de la empresa, de la producción cambian? ¿Será que ahí está todavía el problema o va más adentro? Y las acciones que dieron lugar a esos procesos, ¿eran las acciones correctas o convertimos los vicios en procesos? En muchas organizaciones, con el afán de certificarse, de sacar procesos, en fin, se comete ese error. Hacemos unas acciones sin saber si es la óptima, si es la mejor forma de hacerlo. Eso lo convertimos en proceso y perpetuamos el error, perpetuamos el vicio. Pero además en acciones hay un tema tenaz, Mauricio, y es que muchas veces en las acciones pasa algo y es que la acción correctiva genera muchos más problemas que la situación que teníamos. Uy, Y eso o no pasa las con... hacen porque qué pereza seguir el proceso de acción correctiva. Correcto. Cultura. Y yo creo que aquí nos metimos en un tema ya mucho más interesante y en agilismo siempre hablamos de este punto y el siguiente.
y es que nada puede funcionar en una casa, en un hogar, en una empresa, en un equipo, en un país, si no tenemos una cultura apropiada. Y ya varias personas han escrito cosas en el chat refiriéndose a eso. Todas esos comportamientos de las personas que no colaboran, de los equipos que no colaboran, de los jefes que son tercos y quieren las cosas de alguna manera o que quieren imponerlo, son temas culturales. Y mientras nosotros no ataquemos, no modifiquemos, no transformemos la cultura para lograr lo que queremos, es difícil, porque vamos a tener un bloqueo total, constante, de todos los frentes, desde todos los frentes, porque va a ser un tema cultural. Eh, Debemos, como parte de procesos en los que queremos cambiar, atacar la cultura de todas las personas. Para eso hay gestión del cambio, ¿no? Y Mauricio dio la semana pasada, de hecho, un webinar al respecto de gestión del cambio muy interesante, que es muy importante para esto. El pensamiento que ha generado esa cultura que viene desde los fundadores de la organización, ¿cómo ha sido? ¿Cuál es el sentido? Hay muchas organizaciones que tienen clara su visión, que tienen clara su misión, que saben que están para darle valor al mundo, pero también hay organizaciones que se crearon por ganar plata. Y como decían, el dinero no es el origen de todo mal. El amor al dinero es el origen de todo mal. Y si la organización se creó con ese pensamiento, ¿qué podemos decir de la gerencia? Bueno, y llegamos a la gerencia y bueno, parece que todo aterriza allí. ¿Qué está pasando en la gerencia? ¿Será que la gerencia sigue, crea, o más bien, contrata a las personas apropiadas, verifica que el trabajo se realice, que las capacitaciones se den, que se ejecuten bien las prácticas y las genera y tiene estrategias para esto? ¿Ve la implementación de todo esto? ¿Ve que los procesos no sean de adorno, que las acciones sean correctas y que modifiquen realmente el comportamiento no deseado? Que la cultura está mejorando y que está de acuerdo con lo que yo digo y lo que yo hago está sincronizado, mi mindset personal de equipos está sincronizado y todo eso viene a través de la gerencia en diferentes niveles, Mauricio. Y eso va en línea con una pregunta que nos ponen por acá. ¿Cómo cambiar el hecho de que la gerencia general de la empresa pide que el director de proyecto haga todo? Revisión de contratos, órdenes de compra, facturación, control de costos, subcontratistas, suministro. Y lo peor, no conocen lo que es PMI o gerencia de proyectos o Scrum o los marcos de trabajo. Lo que sea. No, y también tiene que hacer la gestión del cambio, ya lo habías hablado Y tú en la... también la gestión del cambio. En fin, Ok, sí, hay una pregunta interesante. Ricardo dice, bueno, y ahora, ¿cuáles serían las buenas prácticas para un gerente de proyecto? ¿Qué acciones son las que debe hacer un buen gerente de proyecto? De ahí sale otro diplomado, simple. Pero podríamos hablar de eso en otro webinar, porque pues ese es realmente un buen tema sería, para otro webinar. sí, para hablar de buenas prácticas, de patrones, yo creo que sería interesante. Sí. Pero Gracias por la idea. sí, con una guía, sencillamente. El PMBOK Guide no es tan técnico. El PMBOK Guide tiene mucho detrás de lo que debe hacer un gerente de proyectos. Es más, no te leas el PMBOK Guide. Léete de la sexta edición los primeros 3 capítulos. No más. Ahí está cómo piensa un gerente de proyectos. Y si vamos a agilismo, piensa muy bien el manifiesto y los principios ágiles. Ahí está la esencia. No se trata de hacer un cronograma, eso se puede delegar. No se trata de hacer una curva S, eso se puede delegar. Ya lo mencionamos acá y aquí está clarísimo. Comunicación, tiempo, alcance, riesgos. Haz bien eso. Y ahí empezamos a ver buenas prácticas de gestión de proyectos. Claro. En agilismo tú hablas de ser un líder servicial, de ser un mentor, un coach, y con eso logras mucho más porque tienes en cuenta muchos de esos temas que están ahí que estaban ahí en pantalla. Pero hablamos de eso en algún curso. Nosotros creamos un marco de trabajo que se llama Project Management by Mistake con Mauricio.
y en ese marco tenemos todo un capítulo en el que hablamos de eso, de qué debería ser realmente una buena práctica como gerente de proyectos, pero pues es muy largo. Si quieres, dale para que no nos Sí. coja más la tarde. Llegamos entonces con esta opción de análisis causa-raíz a esto. El nivel de compromiso de la dirección con una efectiva gestión de proyectos. ¿Qué significa esto? Y lo vamos a ver más adelante. Hay organizaciones que son muy exitosas en gestión de proyectos. Hay organizaciones que son muy exitosas con sus proyectos. La diferencia que por lo menos yo he encontrado es que a pesar de que haya buenos o malos gerentes de proyectos, buenas o malas capacitaciones, buenas o malas planeaciones, lo que sea, todos esos malo que vimos al principio, lo que lleva a que la organización sea excelente en gestión de proyectos es que desde la gerencia se compromete con esto. Y el nivel de compromiso es así. Claro, el tema es que se piensa, bueno, y es la alta gerencia, ¿no es cierto? La dirección, pero la dirección es una sola cosa, un solo ente, que es esa vaina. Y entonces para nosotros es un ecosistema que facilite, un ecosistema que acompañe, un ecosistema que potencie la gestión de proyectos desde todos los lados. Porque es que no solamente es el jefe directo hasta el presidente de la compañía, sino qué pasa con las directrices de la junta directiva, qué pasa con todo lo que tiene que hacer la gestión de talento humano, llámalo como lo llames, ¿sí? ¿Para qué? Para seleccionar, para hacer onboarding, para hacer upskilling, reskilling, para capacitar y saber quién tiene que hacerlo y estar. Todo eso, ¿ok? ¿Qué pasa con la gerencia en general? Porque no solamente es la gerencia lineal que está encargada como de la gestión de proyectos, es decir, el gerente con el PMO, con el presidente, vicepresidente, presidente, lo que sea el nivel, ¿verdad? Sino, ¿qué pasa si yo tengo un mal manejo del marketing en mi empresa y mi producto no, está teniendo un mal nombre? Sí, está adquiriendo un mal nombre en el mercado. ¿Eso me afecta a los proyectos? ¿Ok? Si yo soy una fábrica de software y yo como fábrica de software estoy teniendo un mal nombre, entonces eso me afecta al nombre. Es un tema de toda la organización, no es un tema solamente del pobre gerente de proyectos allá desnudito solo frente al mundo, como alguien dijo acá en el chat, ¿no? Dale a la siguiente. Y eso complementa con lo siguiente. ¿En qué Nosotros nivel, necesitamos... sigue, Síguele, síguele. en qué nivel necesitamos ese compromiso? Un gran orador y autor, Simon Sinek, tiene una de las charlas más vistas en YouTube y en TED, que es primero el por qué. Y aquí empezamos. La Con, gerencia general es la que define el por qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? Para ganar plata no mueve a mucha gente. Para cambiar una partecita del mundo sí mueve a mucha gente. Y fíjate, Mauricio, que cuando se conoce el por qué se hacen las cosas, no solo sirve para los proyectos, sirve para la planeación estratégica, para hacer los OKRs, para poder comunicar apropiadamente desde el publicidad y marketing, para hacer productos más conectados con tus clientes como Apple. Y la PMO, una vez la gerencia define ese por qué y se compromete, ahora la PMO tiene un apoyo real para poder poner manos a la obra y generar una buena cultura de gestión de proyectos. Lamentablemente muchas PMOs se han limitado a crear la metodología. Algunas han evolucionado y se han convertido en la mano derecha de la organización y se convierten en una VMO, Value Management Office. Y es como la correcta evolución de la PMO. Pero cuando una PMO se crea por el afán no de la gerencia, sino de los gerentes de proyectos de por favor tengamos un estándar, tengamos una metodología, tengamos algo, y se configura la PMO, muchas veces es la primera que es rechazada por la gerencia.
Porque usted me vino aquí a llenar esto de formatos y yo lo que necesito son los proyectos ya, los proyectos para ayer. Y eso lo que está haciendo es atrasarme las cosas. Como decía alguien en el chat, el gerente general es el que se mete en todos los Se procesos. mete en todo. Le pone el palo en su propia rueda, ¿no? Esto también puede evolucionar en el mundo ágil hacia una APMO, ¿no? Una Agile Project Management Office. Entonces, fíjense cómo vamos. Muy recomendado lo que dijo Mauro de la charla TED de Simon Sinek. También se la conoce como el círculo dorado, ¿no? Para que la vean. Chévere. Y eso nos lleva a nosotros, a los gerentes de proyecto. Estamos comprometidos, yo sé que la mayoría sí, estamos comprometidos con una buena gestión de proyectos, estamos comprometidos con aplicar prácticas que sabemos que funcionan, así la organización de pronto no comprenda algunas. Estamos comprometidos con hacer respetar los principios de la gestión de proyectos, del agilismo, de, de la ética. En Y sin muchas volver, organizaciones existen estos gerentes de proyectos. Y aquí, yo apuesto que todas, en este momento 126 personas que estamos acá, estamos comprometidos con eso. Pero necesitamos que nos dejen trabajar. Y necesitamos que desde allá surja ese porqué para nosotros realmente poder hacer las cosas. Si la gerencia general no comprende lo que es una gestión de proyectos exitosa, nosotros, por más que querramos, no vamos a hacer verano como una sola golondrina en la organización. y tenemos que aprender, Mauro, entonces a mover esas opiniones, a mover esa mentalidad y esa cultura para que les llegue el mensaje, ¿no es cierto? Y empecemos a trabajar. Cuando se dan cuenta de los resultados, muchas veces pasa eso. Al final, como se dan cuenta en el what, en lo más abajo, entre comillas, pero lo más externo y lo más grande, están los equipos y las personas que hacemos las cosas, ¿no? Que ejecutamos las cosas. Pero, ¿será que uno puede ejecutar sin saber para dónde va? ¿Uno puede ejecutar sin saber qué está haciendo? ¿Uno puede ejecutar sin tener la estrategia básica de, mire, es que vamos para el norte? Y pues perfectamente uno de muy buena manera y con todo el cariño puede irse para el sur, ¿sí? ¿Sí? Sin saber que lo está haciendo mal, ¿ok? Entonces necesitamos niveles de compromiso en todas estas capas, porque si no se logra permear cada una de estas capas, vamos a tener eh, esa resistencia al cambio, ¿verdad? Vamos a tener ese problema. Y así no haya resistencia al cambio. Hay muchas organizaciones que tienen una cultura de colaboración muy buena, pero tienen una mala cultura de comunicación. Y entonces las personas son muy bien contratadas, son personas muy lindas que quieren trabajar, pero no saben realmente qué tienen que hacer. Y resulta que, sí, a lo largo del tiempo hemos tenido ocasión de ver también que hay empresas que logran proyectos exitosos. Estas empresas, y voy a nombrar 4 casos, 4 clientes que hemos tenido, y donde vemos la diferencia en lo que dicen sus CEOs. Una empresa muy querida por nosotros de implementación de SAP decía esto siempre su gerente: queremos estar en el curubito. ¿Qué traduce esto? Y él me decía: Mauricio, a mí no me interesa que seamos los que más vendamos. A mí no me interesa que seamos los que más ganemos. A mí me interesa que seamos los que siempre cumplimos, que seamos los que siempre dejamos al cliente deleitado, ni siquiera satisfecho, deleitado. Y esta misma empresa, de hecho, tuvimos su participación en un webinar hace un tiempo, nos decía: los proyectos que nos dejaron hacer como nosotros hacemos proyectos, siempre salieron a tiempo. Los proyectos que nos tocó hacer como el cliente dijo que los hiciéramos, siempre fueron un fracaso. Otra empresa de proyectos eléctricos de Manizales, que es cliente nuestra. Esto nos decía el gerente. Después de esto, aún siguen diciendo que para qué la EDT. En una charla, el gerente ahí metido. Muchas veces nos dicen en las organizaciones, en nuestros clientes, levantan la mano en la de capacitación:
Puedo preguntar por qué no están aquí nuestros jefes. Puedo preguntar por qué no está aquí el gerente para que escuche esto, para que vea esto. Llorando. Casi llorando, sí. En una empresa de proyectos de telecomunicaciones en Medellín, Antioquia, otro cliente nuestro, no puede haber proyectos sin buenas prácticas a partir de hoy. Y es que Así. Mauricio, las ¿Mm? buenas prácticas son igualadores. ¿Quién ¿Sí? crea una buena práctica? Normalmente alguien con mucha experiencia, un genio, a quien uno respeta mucho. Entonces, cuando tú sigues una buena práctica, tú te nivelas al nivel del genio. ¿Sí? Dios mío, haz la buena práctica. Por eso es la frase, el hombre inteligente aprende de sus errores, el hombre sabio aprende de los errores de los demás. Aprendamos de las buenas prácticas, tomemos las buenas prácticas. Algo que sucede mucho en nuestra cultura, y lo digo por mi percepción personal, no porque haya un estudio ni nada por el estilo, es que nosotros pensamos que como esto es un libro que se fue en inglés y eso se lo inventaron unos gringos y Scrum y PMI y todo esto, eso funciona es allá que son cuadriculados, aquí eso no funciona. ¿Es que acaso Mauricio, tenemos dos narices y ellos una o tenemos un brazo y ellos dos? No, es la forma de pensar en que si como viene de allá eso les funciona es a ellos, a nosotros no. Ah, pero sí me certifiqué. Ah, pero sí montamos una PMO. claro, Ah, pero sí tenemos metodología. ¿De qué clase? ¿De claro. Y qué clase? además, Mauro, pasa mucho, ¿no? Que las personas dicen, eso funcionó en una fábrica de desarrollo en la India. Vamos a montar esto tal cual como si fuera una receta de cocina, ¿no? Ujú. No, no es, no es una receta, ¿ok? Nada de esto No es una es receta. una receta. Todo requiere una adaptación. Todo requiere que seamos conscientes de una implementación juiciosa, de una implementación adaptada de las prácticas. Esto nos decía también el gerente de una empresa de construcción urbanística en México. De ahora en adelante, compañeros, así vamos a trabajar. No podemos volver a lo que hacíamos o no hacíamos O no antes. hacíamos. Así. Y hay varias preguntas acá. No quiero que la gente se vaya sin que se le respondan sus preguntas. Este cambio de cultura organizacional empieza desde la gerencia para que se vea reflejado en el resto de la compañía. Exacto, Claudia. Lo que estamos diciendo, desde la gerencia. Sí, y en agilismo hablamos que es soportado desde arriba, pero con todo el compromiso desde abajo. No se puede solo, ¿no? La gerencia puede tratar de montar lo que quiera y si no hace la comunicación apropiada hacia abajo, la base productiva tampoco lo va a ejecutar. ¿Ok? Exacto. Cristian dice, con relación a la gestión de equipos a lo largo de todo el proyecto, ¿cuál es la mejor estrategia para llegar, conectar, desarrollar y lograr que cada recurso, con sus propias habilidades y backgrounds, cumpla su papel o supere los resultados esperados? Es Uf, una pregunta que da para un curso excelente completo. pregunta, De tema hecho, para webinar, tenemos un curso, pero definitivamente. creo que ese es un tema para webinar. Un webinar completo con eso sería maravilloso. Sí, Hay dos, hay dos y quisiera que lo fueran pensando y votemos ahorita ahí en el chat. Uno es ese, el de los equipos, y el otro es el de las buenas prácticas o cuáles son las buenas prácticas de un gerente de proyectos. Creo que son los dos más opcionados para el sí. próximo Por miércoles. darte como una pista, Cristian, el gerente de proyectos no puede despegarse de que trabaja con personas. No son unidades de producción altamente especializadas. Ni Y eso robots. nos lleva a lo que yo siempre digo que es lo más difícil en toda la gestión de proyectos, cómo desarrollar el equipo. Y es lo más difícil porque sé que puede haber personas acá, pero no es usual que un gerente de proyectos venga del ámbito de la psicología. Puede haberlos, o del ámbito de las comunicaciones. Yo conozco una persona que es comunicadora social, gerente de proyectos certificada PMP, muy buena en ambas cosas, ¿sí? Pero no es usual. Entonces necesitamos nosotros desarrollar, y por eso es una arista
del triángulo del talento del PMI, las power skills, las habilidades de liderazgo, las habilidades Sí. blandas, para poder lograr eso. Hay temas allí, es muy largo, pero hay que desarrollarse, ¿no? No nacemos aprendidos. Alguien en el chat dijo, ven, tenemos unas capacidades innatas para ser un buen gerente de proyectos, de alguna manera, pero algunos podemos desarrollar capacidades que no tenemos. Ustedes pueden pensar que yo soy una persona extrovertida, por ejemplo, y no, soy bastante tímido, pero he desarrollado habilidades para poder estar acá al frente y no estar temblando y bueno, entonces el tema es que una habilidad muy importante para desarrollar equipos es aprende activamente estrategias dinámicas, estrategias de comunicación. Hay muchos libros muy valiosos de desarrollo de equipos donde te dan ideas acerca de cómo comunicarte, cómo desarrollarlo. Es muy corto este escenario para darte, pero hay un libro muy recomendado de desarrollo de equipos de alto desempeño de la familia Dyer, escrito D-Y-E-R, que está en el papá y dos hijos. Ujú. Entonces, para que le des una mirada y estudiar, ¿ok? Esto es de estudio continuo. Tiene uno que volverse psicólogo, auxiliar espiritual, tiene que volverse coach, Mentor, coach, papá, mentor. mamá, Sí, hermano, amigo. muchas veces porque trabajamos con personas, como muy bien dijo Mauricio, no trabajamos con robots. Exacto. Bueno, antes de que se nos vayan, y vamos a seguir con las preguntas un rato más, queremos darles un obsequio por la inauguración de este espacio. ¿Qué es, René? Bueno, queremos tener charlas poderosas con ustedes. Queremos conocernos y ver cuáles son sus dolores, porque nosotros estudiamos esto. Y este escenario es precisamente para que nosotros también aprendamos de ustedes de cómo llevan los proyectos, qué les está doliendo. Entonces, quisiéramos tener un escenario, espacio con los que estén interesados y quieran hablar con nosotros un tiempo. Dijimos que media hora, ¿sí? Ujú. Para que hablemos, para que tengamos conversaciones y nos conozcamos y veamos cuáles son sus dolores, porque nos interesa conocer qué está pasando en el mercado y de pronto allí podamos también entregar algunas herramientas con la experiencia que tenemos para que sea más fácil, ¿no? Ese dolor que nos estén contando en ese escenario. Evidentemente, esta charla, esta conversación que queremos tener con ustedes es gratis, ¿no es cierto? Decimos que vale como $4,450 porque pues es el tiempo de consultoría de los dos de ese tiempo, ¿verdad? Y queremos es tener una conversación, realmente nos importa ver qué está pasando, entenderlo. Hablemos de esos Entonces, problemas que tienen. levanten la mano quienes quieren tener esa sesión de 30 minutos con nosotros. Súper. Entonces, es muy fácil. Escanea este código o ingresa al enlace que te estamos dejando en este momento en el chat y regístrate. Es completamente gratis. Son 30 minutos en los que vamos a poder hablar. Te llegará entonces un calendario donde puedes agendar tu sesión con nosotros y será una delicia poder charlar un rato sobre todo esto y cómo puedes solucionar cualquiera de esos problemas que tengas. ¿Ok? Y que es algo, que es un tema que nos apasiona y por eso lo escogimos como el primer tema de este espacio de los miércoles, ¿no? Em, y bueno, no, que queremos que sepan que todos los miércoles a esta hora vamos a seguir eh, hablando, teniendo conversaciones, porque fíjense que ustedes hoy estuvieron súper participativos en el chat con las preguntas, nos encanta eso. Y lo que queremos es eso, tener una conversación donde hablemos de los temas que nos aquejan, de los dolores que tenemos en nuestro día a día, porque es que uno en el trabajo está 12, 14 horas al día y si tiene dolores y si podemos llegar a aliviar un dolor de 14 horas, pues seremos felices. Para eso vivimos, Mauricio, ¿sí o no? Exacto. Entonces, los esperamos en la próxima sesión. Yo quisiera que viéramos un poco, si pueden opinar en el chat, cuál sería el, cuál sería el siguiente tema. Puede ser el tema de habilidades
o puede ser el tema de equipos de alto desempeño. Lo tenemos en nuestra lista de temas posibles, pero podemos perfectamente priorizarlo dependiendo de sus opiniones. Bueno, Dicen y por aquí, acá, disculpen, ¿en algún lugar quedan estas grabaciones? sí, la Eh, grabación va a quedar publicada, les va a llegar a ustedes el enlace para que la puedan ver en nuestro canal de YouTube. Eh, Allá está Queda para un que la access vean, la denied del compartan. link. Sí, no, el enlace y la PDU que nos está preguntando Víctor, les van a llegar por correo electrónico. Les va a llegar a todos un correo electrónico donde pueden revivir este webinar, donde pueden ver el proceso para reclamar la PDU. ¿Ok? No, que al Como registrarse sale el preguntas, error, Mauricio. Entonces, lo que podemos hacer es reenviar vía correo igual el link para que hagan para que hagan el agendamiento, ¿listo? A los que exacto. de pronto les salió un error, vamos a repetirlo para que puedan realizarlo por si acaso a ver qué sucedió, porque hay gente que sí pudo hacerlo, entonces eh, es raro, pero pues para darles la oportunidad de que puedan hacerlo o por correo con toda confianza. Sí. Pues a mí no me salió error, pero sí, por favor, con mucho gusto les vamos a enviar el enlace por correo. Como preguntas, dice John, desafortunadamente no se está dando cuenta de que el mundo está cambiando, hay nuevas tendencias y si queremos resultados distintos, tenemos que empezar a pensar diferente, cambiando las estrategias y de esta manera obtener resultados distintos. De acuerdo, eso es lo Ok, que estamos buscando acá. Muchas gracias, John. correcto. Eh, Mauricio, hay varias personas diciendo que por favor el PDU y de la sí, charla, de la otra charla, entonces pues para recordarlo. sí, la PDU, como les decía, les va a llegar a todos un correo con el proceso para poder registrar la PDU de este webinar. ¿Ok? Bueno, apenas me voy a iniciar en la preparación como gerente de proyectos. ¿Por dónde inicio? Bueno, Ricardo, hablemos. Conéctate aquí, hablemos. Igual te vamos a contactar. En el registro quedó tu correo, tus datos. Hablemos para ayudarte a que arranques realmente una gestión de proyectos efectiva y que Y no te pase con lo todo de el poder. todas las manos que dijeron, me enseñaron el libro en diapositivas. Víctor Casillas, comunicación efectiva como tema de un webinar. Completamente de Sí. acuerdo. Aquí preguntan, sorry, ¿qué es Curubito? Curubito para esta persona, para este gerente, es como el lugar seleccionado, el lugar exclusivo, donde solamente están las mejores empresas. ¿Sí? Ese es el Curubito que decían acá. Ahí decía sí. Y apenas se reía después con la respuesta de nuestro otro asistente. Bueno, ¿podrían regalarme los correos de los expositores? Por Ya los, supuesto. ya los escribí, Mauricio. Ah, bueno, gracias. Ahí están en el chat. Se requiere un apoyo por parte de la dirección, muy bien. Eh, pero es que aquí platanizamos o personalizamos todo. Eso está bien, porque nuestra idiosincrasia y la forma de trabajar con la gente, con los proveedores, puede ser diferente a otras partes. Por eso es que es un error cuando se habla de que Scrum, Kanban, PMI, PMBOK Guide son metodologías, porque no lo son. Hay que adaptarlas. Hay que revisar cómo implementamos esto y qué Claro. implementamos, qué sí nos sirve y qué no nos sirve. Hay un concepto en agilismo que se llama Shuhari, que viene de Japón, de las artes marciales. Y claro, uno debe adaptar, pero ¿tú crees que una persona que apenas está comenzando en una práctica puede adaptarla? Entonces, la recomendación es, claro que se debe adaptar, porque somos distintos. Lo que no puede uno hacer es dejarle esa adaptación de algo tan importante para una organización a alguien que no tiene el peso suficiente, que no es un maestro, que no es un senpai, un maestro apropiado. Entonces, hay que acompañarse bien en ese tipo de transformaciones, de adopciones, porque cuando uno lo hace por su cuenta puede cometer muchos errores. ¿Ok? Bueno, podría ser cómo hacer una buena planeación con un ejemplo aplicativo. Buen tema para un webinar. Las buenas prácticas.
Bueno, ok. Bueno, vamos a revisar el enlace. Igual les va a llegar por correo para que por ahí se puedan registrar. Los retos en la gestión de proyectos frente a la situación económica mundial y regional. Muy Sería buen tema. interesante. Sí. Juan, quiero iniciar con la certificación PMP. ¿Me podría enviar alternativas de cursos? Por supuesto, Juan. No solo de cursos, sino de formación realmente como tanto de Formación. proyectos efectivos. Mauricio Sí, tiene un sistema de certificación que realmente logra crear buenos gerentes de proyectos, no certificar simplemente que no es creo que no es lo importante. ¿cuándo podemos Igual pasa conmigo en la parte ágil. en la Y, te- parte y, y ágil? eso lo, y eso lo compartimos con Mauricio. De nada sirve dictar unas diapositivas y que la persona pase una certificación y no tiene ni idea de lo que va a hacer en el día a día y no tiene herramientas y vaya a estrellas. Exacto. Bueno, muy bien. Esas han sido las preguntas. Les agradecemos muchísimo aquí Impact Analysis. Dice Uh-huh. Albeiro, esto ayuda mucho al PM y la organización a orientar debidamente el proyecto. Súper, Ha gracias. sido un placer para nosotros estar aquí con ustedes hoy. Primero webinar de los miércoles, inauguración de esta serie. Esperamos, aquí dice, qué pena el comercial, yo lo hice con Mauricio y Mauricio no sabe que me certifiqué Weimar. Felicitaciones. Eso. Gracias. Gracias por avisar. Bueno, también dice Lady Paola, excelente el sistema de Mauricio, me certifiqué como PMP, él contribuyó demasiado a mi preparación. Gracias. Los PM en el nuevo ambiente mundial. Otro tema. Bueno, ya no queremos robarles más tiempo del almuerzo, del mediodía, de su descanso. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos entonces en 8 días. Estén pendientes del correo porque va a ser un tema de aquellos que nos han solicitado y esperamos que sea muy interesante y la participación de todos. Muchísimas Muchas gracias a gracias todos. por su asistencia, que esté muy bien. Bueno, un feliz día para todos.